Bienvenidos a mi curso de Excel. Vamos a trabajar el día de hoy con un traductor de idiomas y para esto vamos a utilizar la fórmula buscar V y la fórmula si error. Ok, a continuación les muestro la tabla que debemos diseñar y los elementos que debemos incluir dentro de nuestra tabla. En este caso, para utilizar la fórmula buscar V, vamos a utilizar como referencia la columna A, que hace referencia a la traducción que se va a hacer a todos los idiomas. Es decir, vamos a realizar la traducción del español a inglés, español a francés, español a italiano y español al alemán. Ok, una vez que tenemos nuestras listas, vamos a identificar cuál es el valor buscado. En este caso, en el idioma español es donde vamos a colocar la palabra a buscar. Aquí hay unas cláusulas pequeñas que voy explicando conforme va avanzando la práctica. La fórmula se va a ir posicionando dentro de estas celdas. Vamos a seleccionar. Y ahí es donde vamos a colocar las fórmulas. En el valor buscado va a ser referencia, todas van a ser el español, donde se coloca la celda español. Y toda la referencia de la tabla va a ser la matriz. Podemos hacer una selección general de todo o lo podemos hacer dependiendo del idioma al que vamos a utilizar. El número de columnas o el indicador de columnas va a ser referencia a cuántas columnas fueron utilizados y el ordenado o el rango va a ser enfocado a la parte de que sea una coincidencia o que sea la palabra exactamente escrita, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con esta fórmula. También agregamos la fórmula sí error. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Nos posicionamos primeramente en el idioma inglés. Utilizamos la función fx. Y presionamos buscar V. ¿Qué nos hace qué nos permite hacer esta fórmula? Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Activamos, nos dice el valor buscado, como ya habíamos mencionado, va a hacer referencia a la palabra en español que vamos a traducir. Seleccionamos la celda y la matriz va a ser donde vamos a hacer esa búsqueda. Como lo vamos a hacer al idioma inglés, solamente vamos a seleccionar la columna español e inglés. El indicador de columnas va a ser el número de columnas que vamos a estar utilizando. En este caso van a ser 2. Y el ordenado hace referencia a si la coincidencia de la palabra es, hay una coincidencia en la palabra, lo pueda mostrar. Pero como es un traductor, tiene que ser la palabra exacta, entonces vamos a escribir falso. Le damos a aceptar y nos aparece aquí un error. Este error más adelante vamos a eliminarlo y lo vamos a sustituir por otra palabra. Seleccionamos la palabra. Aquí debemos de tener en cuenta que tiene que ser la palabra exacta. Vamos a agregar un elemento antes de crear la fórmula, demostrar el resultado y crear la nueva fórmula de error utilizando un validador de datos. Vamos a seleccionar del español la palabra, nos vamos a ir a menú datos, validador de datos. Validación de datos y seleccionamos la opción configuración, permitir lista. Nos va a preguntar de qué lista, dónde está el origen
como son palabras en español, pues vamos a arrastrar todo. Esto va a evitar que existan errores de escritura. Una vez si hacemos esto, ya no hay necesidad de generar la fórmula sí error, porque la fórmula sí error es cuando no hay una coincidencia. Seleccionamos y nos vamos aquí al apartado de buscar una palabra. Aquí ya nos ahorramos la captura, seleccionamos la palabra y automáticamente ya desapareció nuestro error. Ok, hasta aquí ya tenemos completado este ejercicio. Solamente seleccionamos las palabras y automáticamente va a mostrar la traducción en el idioma inglés. Ok, ahí podemos seleccionar más de los elementos. Vamos a aplicar esta fórmula, pero sin el validador de datos en este ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos aquí la función fx, buscar v, valor buscado, seleccionamos la palabra de español. Ahora escogemos las columnas que lleguen hasta francés. Ok, vamos a corregir esta parte. Seleccionando nuevamente. Listo. Matriz de buscar en, seleccionamos del español al francés. Indicador de columnas son 3 y el ordenado va a ser falso. Vamos a capturar una palabra, vamos a escribir mesa. Ya finalizamos este ejercicio y automáticamente hace la aparición. ¿Qué pasa si yo escribo una palabra que no está dentro de la lista? Automáticamente me aparece como si yo tuviera un error. Para eso se utiliza la herramienta de sí error. Yo les recomiendo que ustedes utilicen la función fx para agregar este elemento, ya que si desconocemos la fórmula va a ser un poco más complicado el poder ver dónde está nuestro error y corregirlo. Bueno, procedemos a activar fx. Bueno, vamos a agregar aquí después del igual para que se active la fórmula el sí error. Lo activamos y nos dice sí error, valor sí error. Aquí lo que estamos haciendo es que vamos a agregar el elemento, dependiendo de la versión de Excel que tengan, vamos a agregar el elemento comentario no encontrado. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y automáticamente me menciona no está encontrado esa palabra. Esas son las dos funciones que podemos aplicar para un traductor en Excel. Finalizamos con los ejercicios. En esta parte, pues la recomendación es combinar las fórmulas, combinar las herramientas de Excel para que sean mucho más rápido. Volvemos nuevamente, activamos f de x, vamos a buscar v, el valor de las columnas ahora corresponde al idioma italiano, seleccionamos los elementos, primero el valor buscado va a ser siempre el español, así aquí haciendo la aclaración, en la matriz va a ser hasta donde llegue el próximo idioma que sería el italiano, el indicador de columnas son 4 columnas, y el ordenado o rango siempre va a ser falso. Le damos a aceptar y nos muestra la palabra. Recuerden, nos vamos a activar el validación de datos en el menú de datos. Validación de datos, seleccionamos lista. El origen va a ser todas las palabras en español. Y presionamos aceptar.
seleccionamos la palabra y automáticamente se elimina el valor de error. Terminamos con el alemán, presionamos FX, fórmula buscar V, valor buscado es el español, matriz, seleccionamos la matriz, buscar en, indicador de columna son 5 y el ordenado va a ser falso. Presionamos aceptar y seleccionamos la palabra que nos interesa. Ok, y ya, listo. Ahora sí, nos vamos al validación de datos. Validación de datos, permitir lista, origen, seleccionamos el español, todas las palabras en español. Presionamos, damos a aceptar. Y listo. Con esto finalizamos este tutorial de cómo crear un traductor de idiomas en Excel, utilizando la fórmula buscar V, si error y la herramienta de validación de datos. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención.